Muy buenas noches a mis estudiantes del cuarto año medio A del Colegio San Agustín de Concepción. En este video voy a explicar un poquito más detallado eh, la novela, voy a explicar de manera un poco más detallada la novela Cien años de soledad, tomando como referencia la transmisión en vivo que tuvimos durante la jornada del día martes vía streaming. En primer lugar, la novela Cien años de soledad es la novela cumbre de la literatura latinoamericana y fue escrita por el colombiano Gabriel García Márquez hacia el año 1967. Es importante destacar que García Márquez fue galardonado en 1982 con el Premio Nobel de Literatura. Es uno de nuestros pocos premios Nobel latinoamericanos que tenemos nosotros hasta estos días. Esta obra, que como muy bien les señalé recientemente, publicada en el 67, a mediados de la década del 60 propiamente tal, narra la historia de las 7 generaciones de la familia Buendía, siendo sus primeros padres, utilizando este concepto muy entre comillas, Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, quienes entre sí eran nada más ni nada menos que primos. ¿Ok? Así, a lo largo de cada una de las generaciones de Buendía, eh, uno puede ser testigo de historias de diversa índole. Por ejemplo, historias de amor, pasiones ocultas, guerras, matanzas, profecías, adelantos tecnológicos. Podemos ver una Génesis, podemos ver un Éxodo y podemos ver incluso un Apocalipsis, tal cual como si estuviésemos nosotros leyendo un texto mítico, sacro, como es la Biblia. Ahora bien, los personajes de esta obra eh, pueden ordenarse de acuerdo con este mapa conceptual que está presente en la diapositiva disponible en el aula y que es la misma que me está sirviendo como referencia en esta clase. Así, hay personajes que están marcados con verde, ¿cierto? Y son todos aquellos personajes que pertenecen directamente a la familia Buendía. Y están los personajes, ¿cierto?, marcados con color naranjo, que representan a todos los personajes externos, pero que de una u otra forma se unen a esta familia. Así, podemos observar la primera generación acá, conformada por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, ¿verdad? De esta unión nacieron 3 hijos, que son José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Cuando se habla del coronel Aureliano Buendía, por ejemplo, al inicio de la obra, cuando dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota, etc., se refiere a él, al hijo del primer matrimonio y que correspondería por sí a la segunda generación. Ahora bien, anclado a esta segunda generación aparecen una serie de personajes que son externos, como es el caso acá de Rebeca Montiel, quien de, personaje en concreto tuvo una pequeña relación clandestina con su entre comillas hermano, porque prácticamente Rebeca es adoptada por Buendía y por Úrsula Iguarán, pero vemos directamente que el hijo que nace y que formaría parte de la tercera generación es Arcadio, y que nace de la unión entre José Arcadio, de la segunda, y Pilar Ternera. Pero ojo, Pilar Ternera también mantuvo una relación con Aureliano, y caramba, también nace un hijo, que es en este caso Aureliano José. Pero por otro lado, el coronel Aureliano Buendía
tuvo nada más ni nada menos que 17 hijos con 17 mujeres distintas. Lamentablemente esos 17 hijos fallecieron en el contexto de la guerra. Así de simple. ¿Y esto qué tiene de relevancia? Algo interesante, porque esta línea de la segunda generación, la línea del Aureliano, se pierde. Lo mismo ocurre con Amaranta, que empieza a tener un cierto grado de disputa amorosa con su hermana adoptiva Rebeca, queda sola, sin descendencia. Por lo tanto, de la primera generación de los Buendía, ¿cierto? Solamente su hijo José Arcadio tuvo un hijo que de una otra manera dio pie a una nueva generación de Buendía. Y ese hijo es representado, ¿cierto?, bajo la figura de Arcadio, tercera generación. Ahora bien, Arcadio se empareja con Santa Sofía de la Piedad, un personaje externo, y aparecen 3 hijos. Remedios, quien aparece en la obra también como Remedios la Bella, José Arcadio II y Aureliano II. ¿Qué ocurre en este caso? La línea de Remedios la Bella se pierde, sin hijos. José Arcadio II también sin hijos. Pero la línea de Aureliano II sí. Y Aureliano II se relaciona con Petra Cotes, pero también se relaciona con Fernanda del Carpio, ambas personajes externos. Sin embargo, de la relación con Fernanda del Carpio surge una nueva generación, que sería en este caso la quinta, compuesta por Amaranta Úrsula, José Arcadio y Renata Remedios. De esta línea, propiamente tal, nosotros vamos a encontrar descendencia en la figura, o mejor dicho, en la sexta generación, en la figura de Renata Remedios, quien se empareja con Mauricio Babilonia, personaje externo, naciendo Aureliano Babilonia, que es el miembro de la sexta. Y aquí viene el gran tema. El gran tema es que el último de los Buendía nace de la relación entre este personaje de la sexta con este personaje de la quinta. O sea, el sobrino con su tía. Aureliano Babilonia con Amaranta Úrsula se unen y nace Aureliano, que sería el último de la estirpe. Esto es fundamental que ustedes lo tengan en consideración, porque siempre surge la confusión de que son muchos nombres. Vayan guiándose por las acciones, además, que cada uno de estos personajes va encarnando. Esa clave es importantísima. ¿Ok? Este mapa conceptual, en algún momento cuando regresemos a clases, ustedes lo pueden tener incluso a la mano al momento de rendir su evaluación. Bien, dejando de lado el análisis de los personajes, quiero meterme un poco más de lleno brevemente con los espacios. Si bien hay algunos espacios muy específicos, ¿cierto? Carpas, casas, etcétera, laboratorios. Existen de manera general 2 grandes lugares. Y esos 2 grandes lugares son Río Hacha y Macondo. El primero de ellos, me refiero a Río Hacha, corresponde al lugar de origen de los Buendía. De ese lugar provienen tanto José Arcadio Buendía, como Úrsula Iguarán. Vuelvo a repetir, haciendo alusión a esta primera generación. Mientras que este segundo lugar, me refiero a Macondo, es de una u otra manera en donde ocurren y donde se desarrolla el nudo de la historia, y es en donde prácticamente viven las distintas generaciones de esta estirpe. Incluso si nos situamos desde una mirada simbólica, Río Hacha viene a simbolizar, valga la redundancia, el plano terrenal. O sea, el lugar propiamente tal en donde cada uno de nosotros incluso podría habitar. En la tierra, en la vida. Sin embargo, Macondo es, en una lectura simbólica, avalada por distintos autores, distintos críticos literarios, Macondo puede ser emparentado con el infierno.
la cárcel, la penitenciaría, si se le quiere llamar de esa manera, al lugar en el que nuestros primeros personajes y toda su estirpe deben pagar por sus errores. Así, quienes dejen de cometer algún error, algunos yerros, pueden tener un cierto grado de libertad, entre comillas, para luego volver a este lugar a seguir con su condena. Por ejemplo, Úrsula Iguarán. De hecho, ese es un caso interesante. Mientras ningún personaje era capaz de salir de ese lugar, sí lo pudo hacer Úrsula. Ahora, ¿qué pudo haber motivado a que Úrsula tuviese esa particularidad? Simple. Úrsula Iguarán es la voz de la razón dentro de esta familia. Úrsula Iguarán es la razón dentro de este mundo de locos. De hecho, Macondo no es el mismo cuando muere Úrsula Iguarán, y eso ustedes lo van a poder percibir durante su lectura. Era la que pensaba, era la que se preocupaba del hogar, era la que cargaba y la que mantenía el hogar, porque ¿qué era lo que hacía José Arcadio? José Arcadio se entretenía en su laboratorio de alquimia y viviendo a costa de su imaginación. Ahora bien, dejando un poco de lado los espacios y de esta metáfora de lo que es Macondo en sí, Cien años de soledad recurre a una gran variedad de técnicas narrativas, como por ejemplo la disposición in media res, la llamada disposición del relato in media res. De hecho, la obra comienza relatando una acción que pertenece a la guerra civil de Macondo, a la guerra civil en este poblado, con un Aureliano Buendía, me refiero a este, segunda generación, quien se encuentra frente al pelotón de fusilamiento. O sea, se parte con una acción del desarrollo de la historia, del desarrollo de la vida de Macondo, y mediante la aparición de una anacronía, ¿verdad? En concreto de un raconto, que es una analepsis, este personaje vuelve a su infancia. Y a partir de ese recuerdo de la infancia que él tiene frente al pelotón de fusilamiento, se nos empieza a contar la historia de Macondo. Muchos años después, dice la obra, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea prominente de 20 casas de barro, y Caña Brava, emplazadas, así continúa. O sea, se nos empieza a contar la historia con una acción del desarrollo, mediante un raconto se vuelve atrás, y se nos narra 100 años desde el Macondo, cuando el coronel Aureliano Buendía era aún un niño. Esa es una técnica interesantísima que emerge en 100 años de soledad. Ahora bien, y pese a ello, uno de los elementos más importantes que nosotros vamos a encontrar en 100 años y en bastantes obras de la literatura latinoamericana del boom es el denominado realismo mágico, que es simplemente una visión de mundo que muestra sucesos extraños como cotidianos. Esa es la base del realismo mágico. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos pestes de insomnio, tenemos lluvias que duran 4 años y más, asesinatos en serie como el de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía, hipérboles en su máxima expresión, o sea, el hecho de que haya una lupa tan grande y que José Arcadio Buendía de la primera generación haya querido utilizar la lupa como arma de guerra, exponiéndose a esa lupa gigante para quemarse con el rayo del sol. Eso es una exageración, pero es bastante interesante. O sea, pensemos de qué tamaño debió haber sido esa lupa. También, por ejemplo, el tema de los aromas que perduran en el ambiente, la aparición de mariposas amarillas, el hecho de que cuando muere uno de los hijos de Úrsula Iguarán, la sangre viajó por todo el pueblo hasta llegar a los pies de su madre. O sea, eso es el realismo mágico. Situaciones extrañas, pero que se muestran como si fuesen cotidianas.
Esto no es gratis. De hecho, en el discurso que plantea García Márquez al momento de recibir el Premio Nobel de Literatura, queda en evidencia de que de una u otra manera lo extraño es cotidiano en nuestro continente. ¿De qué manera lo muestra García Márquez? Haciendo alusión a la cantidad de muertos durante las dictaduras de Latinoamérica, el hecho de la gran cantidad de niños que mueren por diversas enfermedades, que son cifras astronómicas en la América Latina de esos años, pero que hoy en día parecen como si fuesen historias de fantasía. Pero no son historias de fantasía, son lamentablemente historias de la realidad, como por ejemplo países que pierden al 20% de sus habitantes en un exilio. O sea, ¿cómo alguien podía imaginar que ocurría algo así? Pero así era. Eso es algo real. Ocurrió por ejemplo en un país como Uruguay. Por lo tanto, es importante el realismo mágico, porque el realismo mágico es lo que de una u otra manera sostiene 100 años y es lo que ha sostenido también a este continente durante siglos. Ahora bien, eh, por otra parte, la historia de los Buen Día adquiere una temporalidad cíclica. Nos metemos de lleno, siguiendo con el tema de las técnicas narrativas, nos metemos de lleno, ¿cierto?, con los tiempos cíclicos, en donde los errores de una generación reaparecen en otra. Y así sucesivamente, como es el caso del incesto. Vuelvo al mapa de los personajes. Estos dos eran primos. Y si nosotros analizamos la tendencia a mantener cierto tipo de relación con familiares, se da, por ejemplo, acá nuevamente. De hecho, de esta relación entre sobrino y tía nacería el último de la estirpe, el cual sería, como decía la profecía, devorado por las hormigas. De hecho, la profecía de Melquíades decía, el primero va a estar amarrado a un árbol y el otro va a estar siendo devorado por las hormigas. Ahora bien, es importante observar algunos fenómenos vinculados a técnicas narrativas en 100 años, como lo es el fenómeno de la intertextualidad. De hecho, si uno analiza 100 años de soledad, hay una serie de intertextualidades con la Biblia. Repito, el Génesis, Éxodo, Apocalipsis, que queda en evidencia. Y por otro lado, podemos encontrar ciertos elementos de intratextualidad mediante la aparición de algunos personajes y espacios en otras obras del autor. Por ejemplo, las protagonistas de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada aparecen dentro de 100 años de soledad. Prosiguiendo con elementos estéticos, desde este punto de vista, 100 años se enmarca en lo que se conoce como el boom latinoamericano. Y el boom latinoamericano estuvo conformado por diversos autores, de hecho no es ningún movimiento, tengamos eso en consideración, simplemente fue el nombre que le dio la prensa a un grupo de escritores que que condujeron la problemática latinoamericana contenida en sus relatos hasta los rincones más apartados de Europa y del mundo entero. O sea, masificaron la condición latinoamericana por el mundo mediante sus relatos. Además, por otra parte, en 100 años de soledad nosotros somos testigos de la problemática existencialista que azota la vida de estos personajes, los cuales solo existen e intentan aprender de los otros humanos, lo cual nos lleva a pensar en lo siguiente: ¿qué tipo de aprendizajes podrán obtener estos seres de quienes les anteceden? Y permítanme nuevamente volver a este mapa. Y ahí van ustedes a encontrar la clave respecto a por qué son así los personajes de 100 años. Porque como existen y actúan muchas veces por imitación, ¿qué es lo que pueden imitar de este denominado mar de locos que vive en una cárcel llamada Macondo? Ahora bien, en otras palabras,
ese elemento, esa búsqueda mediante la imitación, el existir y simplemente imitar patrones, es lo que contribuye al carácter cíclico de esta novela. En efecto, ningún personaje tiene una esencia. Tal vez Melquíades, el gitano que viene desde el extranjero, podría tener quizás apartarse de esa situación, puesto que a final de cuentas es el único que tenía algo para vivir con sus historias, sus inventos, con la capacidad incluso de resucitar, ojo, piensen en intertextualidades a propósito de la Biblia, y además con la capacidad de anticipar el destino de los buen días. Aunque si nosotros vemos a un cuerdo en un mar de locos, no creo que sea difícil anticipar cuál sería el destino de esta estirpe. En cuanto a las problemáticas, bueno, son muchas, pero aquí hay algunas que son importantes. Por ejemplo, el incesto, que se tiene que ver con el establecimiento de vínculos afectivos o pasionales con personas de la misma familia. Tenemos también la imposibilidad de romper con círculos viciosos, tiempos cíclicos, la autodestrucción del ser humano y su estirpe, o sea, por no enmendar los errores, los buen días terminaron condenados a la autodestrucción. El huir de los problemas y no enfrentarlos, nos metemos de lleno en la problemática del crimen cometido por José Arcadio Buendía y que llevó a la fundación de Macondo y el salir, el huir de una otra manera a Río Hacha. Y lo más importante, que es la problemática de tener que depender de otros para ser, y no ser lo que ellos debiesen ser. Ahora bien, y para ir terminando este análisis, ¿para qué fue escrito Cien años de soledad? En primer lugar fue escrito para narrar la historia de Colombia. De hecho, la vida misma de García Márquez, especialmente la figura de sus abuelos maternos, aparece entre medio de esta obra, de este relato. Narra la historia de Colombia como nación independiente. De hecho, si nosotros quisiésemos emplazar esto en un momento concreto, sería la Colombia del siglo XIX y el siglo XX. Pero, ¿qué permite esto? Nos permite reflexionar de que lo que ocurrió en Colombia en su proceso histórico es similar a lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos. La historia de Colombia es la historia también de Chile. Guerras civiles, industrialización, etcétera. Lo mismo en Argentina, lo mismo en Ecuador, etcétera. O sea, esto viene a reafirmar el hecho de que Latinoamérica, a final de cuentas, es esa gran patria que defendía tanto García Márquez, especialmente en el discurso llamado La soledad de América Latina, cuando recibe el Nobel en 1982. Y aquí surge una reflexión fundamental, que es el hecho de que nosotros mismos somos los responsables de ese destino. El hecho de que América Latina sea como es, y esto lo dice García Márquez, no es una confabulación urdida a miles de kilómetros, no es eso. Es simplemente errores perpetuos que se han venido repitiendo. De hecho, parece irónico de que los antepasados nuestros buscaban el baño de sangre para mantener el orden del mundo. Y es interesante que hasta nuestros días tengamos que esperar un baño de sangre en nuestras calles, en nuestra gente, antes de poder entender y poder encontrar solución a todos esos errores cometidos. O sea, si la estirpe de los Buendía se condenó a 100 años de soledad, posiblemente nosotros mismos también, como personas que vivimos en esta gran patria llamada Latinoamérica, podamos terminar condenados a la autodestrucción y a la desaparición. ¿Qué deben hacer ustedes para el presente trabajo, para trabajar en este monitoreo de la comprensión lectora? Ustedes deben desarrollar la siguiente tarea, la cual debe ser entregada con plazo hasta el día lunes 13 de abril. En el caso de 100 años de soledad,
ustedes tienen que mencionar 10 errores que hayan sido cometidos por los miembros de esta estirpe. Nos vamos a centrar en los errores en esta ocasión. Y para cada error, indicar una cita en la que quede de manifiesto el error que ustedes están destacando. Por ejemplo, primer error, el asesinato de Prudencio Aguilar a manos de José Arcadio Buendía en venganza por la ofensa proferida por Aguilar hacia Buendía en el contexto de una pelea de gallos. ¿Ok? Ese es el error, un asesinato. Y aquí está la cita, que es simplemente un fragmento de la obra en donde quede de manifiesto el error. ¿Ok? Vamos a destacar un fragmento de la obra en donde quede de manifiesto. Y aquí está la cita. De modo que la situación sigue igual por otros 6 meses hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Y aquí yo estoy validando mi información. Por lo tanto, necesito que busquen 10 errores cometidos por esta estirpe. ¿Qué tipo de errores? Creo que he mencionado varios. Incesto, pasiones clandestinas, etc. Situaciones que llevaron a la estirpe de los Buendía a la autodestrucción y situaciones que quizás no nos lleven a la autodestrucción, pero que sí nos pueden conducir al caos. Esperando que les haya servido este video de análisis, espero verlos nuevamente en una clase presencial o bien en una próxima entrega. Un saludo a todos y a todas. Adiós.